Bienvenidos a nuestro primer capítulo. Yo soy Sofi Yo soy Nacho. y esto es En la En la Profunda. Profunda. Súper. Bueno, este es nuestro primer capítulo, obviamente, y quería explicar muy brevemente el por qué lo estamos haciendo. Y es básicamente, y por qué el nombre también, ¿no? Y es básicamente porque con Nacho conversamos mucho, siempre, y muchas veces en esos temas que conversamos nos vamos muy en la profunda, como, y llegamos a tener como eh, conversaciones como con mucho aprendizaje. Sí, menos mal no somos volados porque la mayoría de los amigos que nos conocen, bueno, nosotros no tomamos, no fumábamos, nada, somos súper sanos, pero los amigos que nos conocen suelen decirnos que si fuésemos de ese tipo de persona que, no sé, consume drogas, probablemente seríamos muy buenos para la marihuana porque somos como medios volados para hablar de repente. Sí, nos vamos como bien en la profunda, entonces nada, como que de esas conversaciones salen muy buenas reflexiones muchas veces y queríamos como plasmar eso, como por si a alguien más le puede gustar de repente como hablar sobre esos temas y por qué no para nuestras generaciones futuras, como para que nuestros hijos más adelante vean lo volados que eran sus papás y las tonteras que conversaban. Lógico, siempre es bueno dejar algún registro para las futuras generaciones. Exacto. Así que bueno, esperamos que les guste mucho el tema bueno, los temas que hablamos. Y nada, como nos gustaría que también pudieran sentirse como parte de esta conversación, comentándonos en nuestras redes sociales como qué les pareció el tema, qué otros temas les gustaría que habláramos y nos den su opinión también de las cosas que conversamos, porque esa es un poco la idea también, ¿no? Sí, esperamos recibir apoyo, aunque en realidad no lo esperamos tanto porque estamos haciendo esto más de hobby que cualquier otra cosa. Ahora, Es, si sale bien, ¿por qué no? exacto. Bueno, entonces en el capítulo de hoy día vamos a hablar de un tema que yo encuentro que es muy interesante eh, y que tiene que ver con los 7 años de tu vida. Como se llaman los septenios, como porque son 7 años, se llaman los septenios. Y lo que dice es básicamente es como que nuestra vida se divide en como ciclos de 7 años. Entonces, cada uno de esos ciclos marca una parte importante de nuestra vida, ¿ya? Y acá me gustaría apoyarme un segundito de Mr. Google, ¿ya? Para dar como la descripción exacta, ¿ya? Entonces dice, los septenios son ciclos de 7 años, como ya les decía, que explican los cambios que ocurren en el desarrollo de una persona. Y investigando un poco más sobre esto, veía que es como una filosofía, una visión filosófica que viene de una persona que se llama Rudolf Steiner, que es un filósofo austriaco que fundó la pedagogía Waldorf. Que de hecho la pedagogía Waldorf, no sé si cachai, pero es como similar al método Montessori. Sí, me suena, creo haberlo escuchado. De hecho, tengo una anécdota de una vez que me metí a un colegio cuando trabajaba en esta empresa que vendía impresoras y me metí a uno de estos colegios y obviamente no ocupaban impresoras, como que es otro método de enseñanza que Y tiene. Sí. no te fue muy bien. No, Y era un colegio Waldorf. sí, creo que sí. Ya, perfecto. Pero bueno, sí, para los que no saben, en verdad es como eh, una metodología de enseñanza que le da como mucha libertad a los niños como de elegir como qué es lo que quieren aprender básicamente. Que es muy, muy chori, encuentro. Y bueno, entonces habla como de esto de como los 7 años, que cada uno de estos septenios ocurren como cambios importantes en el desarrollo de todas las personas básicamente. Entonces, y bueno, hay una parte que está ligada a la astrología, pero como no cachamos tanto de astrología, como que lo vamos a dejar un poco de lado, ¿ya? Entonces, el primer septenio obviamente ocurre de los 0 a los 7 años. Y es lo que se llama, acá por lo menos, infancia temprana, ¿ya? Perfecto. No sé si me acuerdo mucho de ese o De esa primera tu... época de mi vida, ese primer septenio. Creo que no hay mucho recuerdo entre los 0 y los 7 años. No, ¿Sí? no sé si soy yo o... Mira, acá dice algo interesante y es que durante el primer septenio el desarrollo se centra en el crecimiento físico y la formación de una conexión con el mundo exterior. Entonces básicamente es como el niño nace, crece y empieza como a desarrollarse con su mundo exterior finalmente, como a descubrir el mundo. Y encuentro que algo muy chori como de, que bueno, como no somos papás todavía no lo sabemos,
pero que he visto en otras personas que sí son papás, como dicen que una de las cosas lindas de serlo es que veía a esa personita pequeña crecer y como descubrir el mundo, que es súper chori. Entonces, probablemente por eso no te acordáis tanto. No nos acordamos tanto, porque en verdad no me acuerdo tanto. Pero es porque como que estáis descubriendo el mundo. Entonces, siento que cada uno de los recuerdos que uno como que guarda en su mente, que quedan como hasta la actualidad, son como recuerdos de cosas fuertes y grandes que pasaron. Pero como en esa época todo es fuerte y todo es grande, como que capaz que no hay capacidad para recordarlo todo. No sé. Sí, puede ser. Me quedé pensando en personitas pequeñas y como, la verdad, me encanta ver, no somos papás, pero somos tíos y me encanta ver cómo mis sobrinos, cómo están creciendo, aprenden, y en verdad es una época en la que los niños absorben full. Es como muy cuático la cantidad de información que absorben y lo rápido que aprenden. Sí. Y es increíble como cada una de las cosas pequeñas que muchas veces no, como nosotros que somos adultos ya lo hemos visto muchas veces, no lo valoramos de repente, pero ellos sí como desde a los niños, por ejemplo, a nuestros sobrinos que les encantan los animales, como las granjas de animales, ese tipo de cosas, como, no sé, ir a ver una gallina es súper novedoso y para mí por lo menos que nací en el campo y viví gran parte de mi vida en el campo, como que es súper normal, pero como para ellos no lo es, no es cotidiano, es muy novedoso. Sí, y además son primeras experiencias, entonces como en esas primeras experiencias todo está a sombra, todo es más rico. Sí tengo recuerdos de esa etapa como de que mis días eran más largos. Y creo que tiene relación también Sí, con eso, como todo es nuevo, todos estamos experimentando por primera vez. Entonces hace que sea, no sé, una experiencia que uno disfruta más. O sí. en el caso, por ejemplo, de experiencias negativas también la sufres más quizás. Y eso hace que tus días sean un poco más largos, como tienes muchas experiencias, muchas cosas que acumulas en estos días. Ujú. Sí, y como que yo creo que tal vez, bueno, de lo que aprendí, por lo menos leyendo sobre esto, es que como que cada septenio tiene como un hito como muy importante en tu vida. Y yo pensaba, por ejemplo, en mi propia vida, ¿cuál puede haber sido ese hito importante o alguno de esos hitos importantes? Y es claro, como por ejemplo entrar al colegio, que igual es como algo fuerte. En mi caso, yo no me acuerdo mucho, pero según mi mamá, como que yo quería entrar mucho al colegio porque mis primas y todos como los niños más o menos de mi edad, o sea, yo no tenía muchos niños de mi edad donde vivía, pero como los más cercanos a mi edad ya estaban en el colegio. Entonces era como una etapa en que yo ya quería empezar a vivir. No sé si te pasaba lo mismo a ti de repente, como tu hermano era más grande y ya estaba en el colegio también. Claro, yo creo que esa era una ventaja, bueno, de ser hermano del medio, tener dos hermanos más grandes que veía a ellos pasar las etapas antes de tener que pasarlas yo. No tengo tantos recuerdos quizás de esa etapa como el colegio porque hice kinder en Argentina y nos vinimos de Argentina cuando yo entré al primero básico, entonces fue como una etapa más traumática quizás, el cambio de país, cambio de cultura, de acento, como que todo eso hizo que fuera quizás un poco más traumático y esas ganas quizás de entrar al colegio a lo mejor quedaron un poco enterradas entre todas esas experiencias con tantas emociones. Ujú. Claro. Pero entonces ese fue como tu hito importante realmente, como para mí tal vez lo fue el colegio. Para ti fue como el cambio de país, Sí, básicamente. Como, totalmente, igual totalmente. que algo heavy, igual, como si algo heavy para un adulto, para un niño debe serlo aún más, porque como que no es una decisión consciente tuya. Es algo que era familiar y tú fuiste nomás, pues tampoco era yo. Como que te fueran a preguntar a ti como, oye, ¿querés que nos vayamos a vivir a Chile de nuevo? No. Sí, de hecho, hoy día me acordaba, por ejemplo, me llamaba la atención cómo hablaba la gente acá. Que Ujú, te comentaba que me parecían feas algunas palabras como sonaban, como la CH muy patinada o ese tipo de cosas. ujú. Anécdotas de pequeño. Sí. Y bueno, y lo otro que me acordaba yo era que yo siempre quería tener mucho una hermanita cuando estaba como en ese ciclo de vida. Y a los 7 años supe que iba a tener como una hermanita, pues, porque ahí mi mamá quedó embarazada. Entonces, eh, como que también ese fue un hito que marcó mi vida en ese momento, pues, porque era como
un deseo que yo tenía como muy profundo, por fin se estaba cumpliendo. Así que para mí esos son como los 2 hitos más importantes de ese periodo. Mm. Sí. Bueno, después de esa infancia temprana, donde crecemos físicamente y descubrimos el mundo, viene lo que es la infancia media, que es de los 7 a los 14 años, ¿ya? Y acá dice que este septenio se centra en el desarrollo de la personalidad y el ego. Los niños están aprendiendo a tomar decisiones por sí mismos y a desarrollar su sentido de la responsabilidad. Entonces, ¿qué heavy eso? Como desde los 7 a los 14 años ya empezáis como a tener ese sentido de responsabilidad, como que lo descubrís, como que empezáis a entender qué es bueno, qué es malo. em, y ya como tomarle más el sentido a la vida, encuentro como que ya conociste el mundo, o por lo menos una parte fundamental de él, entonces ahora te toca como empezar a interactuar con el resto de las personas, básicamente. Sí, y me hace mucho sentido, porque, bueno, al menos nosotros religiosamente creemos que a partir como más o menos de esa edad, pasados los 8 años de hecho, ya las personas saben qué cosas son buenas y qué cosas son malas, como que desarrollaron quizás ese sentido de responsabilidad y en base a eso toman como decisiones. Em, de hecho, creo que, no estoy seguro, a lo mejor estoy pegándome una patina, pero creo haber escuchado como que en Estados Unidos me parece que ya a partir como de los 8 años ya, por ejemplo, si cometen crímenes ya son responsables los niños porque también creen que ya tienen la suficiente como... Pues sí. Sí, creo, Yo no creo que sé. son muy chicos. A lo mejor, ya a mí me suena más 11 años, tal vez. Puede ser, pero es Pero durante ese sí, periodo pero es igual. durante ese periodo, sí. Sí, no acá Sí. que tienen 17 y ya están Sí, grandes y todavía nada. no, nada, no hay Sí, consecuencia. pero sí, también cuando lo leí pensé en eso, como que ya a los 8 años ya tenéis como un poco ese sentido desarrollado y ya podéis básicamente como tomar tu decisión de si queréis o no bautizarte y todo eso. Mm. Sí, y me hace sentido como también el hecho de... Me gustó esa palabra, como responsabilidad, como de formar la responsabilidad. Ujú. Si pienso en mi etapa, como entre los 7 y los 14, evidentemente fue una etapa en la que empecé a formar como ese sentido de responsabilidad. A pesar de que creo que en esa etapa igual fui un poquito más, un poquito, tampoco tanto, pero más irresponsable que quizás en otras etapas de mi vida. A lo Ajá. mejor por este deseo de experimentar a ver qué pasaba también si era irresponsable. Claro, es que, o sea, yo creo que este es el momento, o sea, es la etapa en la que como que tenéis que experimentar o tenéis para experimentar. Porque finalmente, como que una cosa es saber y la otra cosa es hacerlo, ¿cachai? Podía entender lo que es bueno y malo, pero otra es decidir hacer lo que es bueno o lo que es malo, ¿cachai? Entonces, una cosa es que lo entendáis y la otra cosa es que lo hagáis. Y, y yo creo que tiene un poco que ver con lo que hablábamos la otra vez, de que cuando uno es chico, cree que nunca le va a pasar nada, ¿cachai? Cree que los demás no entienden su forma de pensar, lo que siente, lo que qué, no sé. Y que como que lo que tú tienes en tu mente de cómo va a resultar eso que estás pensando hacer, así va a ser, ¿cachai? No te cuestionáis o no te ponía en el caso de que no resulte como tú lo pensáis. Sí, y no sé si te pasa a ti, a mí yo creo que me pasaba, pero más o menos en ese periodo, y creería como tipo 12 años más o menos, me creía súper grande, como que ya creía que era Sí, lo más grande, y como que ya estaba formado, ya estaba desarrollado y convencido de que mis decisiones eran decisiones maduras, que podía hacer cosas de gente más grande. claro. Ah, Como más cercano a los 14 probablemente. sí, por eso yo, a mí me pasó como a los Sí, 12 más o ya. menos como a los 12 recuerdo como haberme sentido ya más grande y claro, después cuando tenía, no sé, 16 miraba y decía, oye, pero, era chico. Y ahora miro y digo, oye, pero Una guagua. a los 16 diciendo que era chico, a los 16 era una guagua también, como que... Sí, pasa. Sí. No, y estaba pensando como que a los 14 uno pasa primero medio. O sea, yo por lo menos estaba en primero medio. Claro, yo pasé a los 13 salí... Ya. Entonces, pero entre 13 y 14, que es como ya terminando el ciclo, es
donde yo principalmente empecé a sentirme así como muy adulta, como mi paso de octavo a primero medio fue como, ¡guau! Crecí. Em, y como que creo que antes no me sentía tan grande. O sea, por ejemplo, estar en octavo y en mi colegio, que solamente llegaba hasta octavo, era como, ya somos los más grandes del colegio, ¿cachai? Como que te creí, onda, lo top de lo top. Em, y, y nada, como que esta es la etapa donde, como que típico, empezáis, no sé si te pasó a ti, pero empezáis como a cuestionarte como, ¿cuál es tu personalidad? Como, ¿qué chica o qué chico quieres ser? Y pienso mucho en como, en los típicos como programas como gringos, como, no sé, o sea, como ay, no sé cómo decirlo, pero ponte tu Hannah Montana, como estos típicos como programas que daban cuando nosotros éramos más chicos, em, donde eran como, donde se veían como los populares, los que no eran tan populares, entonces como que se da un poco eso, como, y creo que tiene mucha relación con lo que decía acá, como que empiezan a desarrollar su personalidad, po. Y, y creo que para uno en esa edad es como tan importante la personalidad, es como, ¿qué tipo de persona quiero ser? Como, y por eso creo que hay muchas veces en que justamente en esa edad uno se deja mucho influenciar por el resto. Como si tenéis malos amigos, por ejemplo, es muy probable que hagáis lo que ellos te digan que hagáis, porque queréis mucho encajar y como darle el gusto a los demás muchas veces, como porque no tenéis claro qué es lo que quería hacer, básicamente. Sí, pasa harto. A mí me pasó también que al hacer este cambio de como de la básica a la media, me fui a vivir a otra ciudad, como lejos de mis papás, porque para llegar a una mejor educación como tenía que irme un poco más lejos. Y de lunes a viernes estaba solo, en una nueva ciudad, con nueva gente. Entonces también sentí en ese tiempo que se me presentaba como esta oportunidad de justamente decir, ya, a ver, ¿quién quiero ser? Como, ¿qué persona quiero ser? Como tengo una posibilidad que nadie me conoce. Bueno, en realidad sí me fui con hartos compañeros, pero había mucha gente que no me conocía. Entonces tenía como Sí. la oportunidad de mostrarme de una manera quizás diferente. Creo que no me mostré de una manera tan diferente. Siempre fui más o menos similar, pero sí me ayudó como a sacar un poco más de personalidad quizás Ujú, y, y a valerme como por mí mismo, a empezar a formar quizás mi independencia. ujú. Sí, 100%. Bueno, después de esa infancia media, donde empezamos a desarrollar la personalidad, viene la adolescencia. La terrible adolescencia. A mí me gustó mi adolescencia. Que es de los 14 a los 21 años, ¿ya? Y dice, durante este septenio, los adolescentes están experimentando una mayor independencia y libertad. Se están formando relaciones y aprendiendo a expresarse de manera más efectiva. Está el despertar de la sexualidad, los enamoramientos, como... eh, empieza como a despertar ese otro lado como en los jóvenes, básicamente. Las hormonas. Las hormonas, sí. Y creo que tiene mucha relación con lo que decías tú, como que, bueno, tú te fuiste como a vivir a esta otra ciudad, a Curicó, a los 13, Sí, 13. Cumplí 13. 14 después. De 13 y 14, claro, Claro. por tu cumpleaños. Que ya es ya finalizando como el ciclo anterior, el septenio anterior que hablábamos, pero más fuerte es como este que estamos hablando ahora, ¿no? El de la adolescencia. Entonces, como se habla ahí, como que uno empieza a sentir mucha libertad. Y a mí me pasó lo mismo, porque también me fui, bueno, me fui al mismo colegio. Yo no me fui a vivir sola, pero sí ya viajaba a un lugar que era más lejos, ¿cachai? Y también justo calzó con que mi hermana chica ya tenía, bueno, ya había nacido y ya tenía, no sé, varios años, entre los 4 o 5 años tiene que haber sido. Como 6 cuando te fuiste. 6, ya, Sí. por ahí. Entonces, como que es una edad en la que se requiere mucho de los papás porque están en el colegio, mi mamá siempre nos ayudó mucho a estudiar, entonces, como que tenía mucha atención de ella y como que de mí estaba tranquila porque yo ya era independiente, ¿cachai? Y estudiaba sola, ya
No tenía como que preocuparse tanto por ese lado de mí, ¿cachai? Entonces realmente uno empieza a sentir como esa independencia y esa libertad como en la vida. Sí, si ya me creía grande a los 12, imagínate cómo me creía entre los 14 y bueno, los 21. Ujú, Estamos en ese septenio. sí. Como que cada vez me creía más grande, más independiente. Yo creo que parte por ahí, como por ese sentido como de independencia. Ujú, em, Al tener como las experiencias que tuve, después me fui a estudiar todavía más lejos, ahí viajaba menos a la casa, entonces me sentía más independiente todavía. ujú. Y de hecho, en ese septenio también estuvo la época en la que me fui a Bolivia. Y estuve dos Claro. años, Sí, heavy. totalmente independiente. Entonces, como que efectivamente sentí que en ese periodo, como que fui desarrollando gradualmente mi independencia, a pesar de que no era independiente totalmente, porque siempre seguí siendo dependiente económicamente de mis papás. Ujú, sí. Pero mira, hay algo interesante que dice acá y es que se persigue el fin de la niñez. Como ya corta ahí literalmente como ya no soy niño, ¿cachai? Entre los 7 y los 14 de repente como que, obvio que uno siempre se cree más grande, pero seguí de alguna manera como siendo niño, ¿cachai? Entonces aquí ya como sí o sí dejáis de ser niño y, y se empieza como a explorar la libertad con nuevas experiencias. Y claro, tiene mucho sentido con esa, yo me acuerdo que eh, en esta edad típico que parte como uno como con los primeros pololos, ¿cachai? Bueno, al inicio de esta edad, eh, haciendo nuevos grupos de amigos. Yo me acuerdo que en esa edad, para mí por lo menos, fue como súper fuerte el tema de la identidad. Como, ¿cuál es mi identidad? Como, ¿cómo quiero vestirme? ¿Qué estilo quiero tener? Em, políticamente, porque en el colegio como que estaba muy... Era muy fuerte el tema político. Como en qué es lo que creo, como cuáles son como mi ideología. Después pensando como lo que veíamos en filosofía. Es como que empecé a crecer en muchas áreas finalmente y empecé a descubrir muchas cosas que cuando eres más chico no lo hacía ahí. Entonces es como una edad muy rica como en el sentido de que aprendes muchísimas cosas, o por lo menos así fue para mí. Em, pero también es muy difícil porque sentís como que nadie te entiende. como que el mundo no te entiende. Y creo que acá se acrecenta más aún eso que hablábamos en etapas anteriores, como de que tú crees que nada te va a pasar. Como te podéis tirar de, no sé, un avión y no te va a pasar nada, porque como que la vida es como infinita. Sí, una tolerancia al riesgo, pero totalmente Eso, elevada. sí. Aunque yo creo todavía que si me tiro un avión no me pasa nada. No, mentira. Y nada, también como creo que un hito fuerte de esta época, o de esta etapa, de este septenio, es que tenéis que decidir qué querías hacer con el resto de tu vida. Para mí eso es lo Eso más, es lo más lo más potente. fuerte. Como que, de hecho, todavía no consigo en mi cabeza que a esa edad uno tenga que decir, esto quiero para el resto de mi vida. Como que no, Sí. creo que no estamos preparados todavía a esa edad, la mayoría. Sí, no. Y bueno, en nuestro caso coincidió de que ahí nos conocimos. A esa edad, a los 16. Bueno, nos conocemos Efectivamente. antes, pero a los 16 empezamos a pololear. O sea, ahí sí que decidimos lo que queríamos para el resto de la vida. Sí, en ese sentido sí. Como que me puse a pensar más en el sentido profesional. No, no, yo también lo estaba diciendo en el sentido profesional, pero como que justo también en esa etapa nos conocimos. Pero sí, y creo que es muy potente eso, porque realmente como que uno en esa época, aparte de como todo lo que decía antes, como que estáis aprendiendo muchísimas cosas, estáis desarrollando tu mente a full, pensáis que eres imparable y pensáis que nadie te entiende, tenéis que elegir qué es lo que queréis hacer el resto de tu vida. Que en verdad no es que tengáis que elegirlo, como algo que aprendí después es que tenemos la oportunidad de empezar cosas nuevas a cada momento, como
sí es una decisión importante, pero no significa que sea la que realmente vaya a hacer el resto de tu vida. Como, y si hay alguien escuchando, ¿no? Que esté en esa, como no está bien que sintamos tanta presión en ese momento. Y me hubiese gustado mucho que alguien me lo dijera en ese momento, como si tú elegí algo ahora y después no querías hacerlo, es válido que partáis de nuevo con algo distinto. Pero bueno. Sí, de hecho, un énfasis ahí. Es totalmente válido como querer partir con algo distinto. Ujú, Como no somos personas perfectas, entonces vamos a tomar decisiones y nos podemos arrepentir de esas decisiones que tomamos. Y es importante darse cuenta y hacerse cargo. Ahora, en ese arrepentimiento siempre hay consecuencias también. Lo digo claro, porque, por ejemplo, sí. a mí me pasó, como tomé la decisión de empezar a estudiar una carrera, al tercer año me salí, empecé otra, y claro, ahora me pregunté, digo, bueno, quiero puro terminar, estoy como en el último semestre y quiero puro terminar, quizás voy un poco más atrasado de lo que me hubiese gustado hacer, son las consecuencias de haberme cambiado, pero no me arrepiento para nada, como que Ujú, me metí a algo que en verdad ahora sí me gusta mucho, a pesar de que el otro también me gustaba, pero este está todavía más enfocado en lo que en realidad a mí me gusta. ujú, sí. Y obvio, como es lo que hablábamos un poco la otra vez, como que existe una ley en el universo que es la ley de acción y reacción. Cada vez que nosotros hagamos algo, va a tener una consecuencia. Pero, y creo que es muy claro, o sea, es muy bueno tenerlo claro, pero también es bueno saber que no estáis eligiendo como algo para el resto de tu vida necesariamente. Podéis cambiar de rumbo si así lo querís, si no te hace feliz la decisión que tomaste. Entonces, creo que esas son las dos cosas que hay que tener súper claro, como lo que dije yo y como disclaimer lo que acabé de decir tú. Sí. Bueno, y lo último, 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 Ujú, piensen bien las decisiones, como sí, tampoco las tomen como tan a la a la ligera. ligera. Sí, muy bien. Bueno, terminando la adolescencia, pasamos a la juventud temprana, que es de los 21 a los 28 años, que es Perfecto, estamos en la juventud temprana. justamente la etapa en la que estamos nosotros. Y dice, en este septenio se experimenta un fuerte deseo de explorar y expandirse, de desarrollar una identidad con la cual actuar en el mundo. Los jóvenes están buscando su lugar y estableciendo metas para el futuro. Existe la necesidad de reconocimiento de los otros. La necesidad de elegir una carrera para salir al mundo de los adultos. eh, Salir del nido, independizarse y formar familia. Entonces, claro, como que ya salimos de esta etapa como de la adolescencia, empezamos a sentar las bases como para nuestra vida adulta, porque aquí decía que eso, estamos en la juventud temprana, todavía no somos adultos. Y, y nada, como me quería detener un poco en la parte que dice como esa necesidad de desarrollar una identidad con la cual actuar en el mundo. Y creo que acá, o por lo menos es algo que nos ha pasado, bueno, a mí y a ti creo que también, em, y es que llega como esa necesidad de entender qué rol querés jugar tú en el mundo, como cuál es tu misión de vida, como qué tipo de persona querés ser, porque creo que estoy como, bueno, estamos, antes decía que era como, o lo que yo pensaba era como que estáis como en la mitad de tu vida casi. Que ahora creo que no está bien pensarlo así. Pero para mí era así, como ya llegaste al pic y ahora voy a bajar. Y Sí. claramente no es así. ¿Por cuánto piensas vivir? Como 40 años nomás, como Sí, que estás en el pique y empezás la bajada ya a los 20 así. No, expectativa de día, 50 lo más, 50. así. Sí. Pero, pero bueno, como que surge como esa necesidad en mí por lo menos, como qué tipo de persona quiero ser hacia adelante. Sí. Yo, yo creo que comparto totalmente eso. De hecho, parte como de hacer esto que estamos haciendo ahora es en esa búsqueda y en experimentar como realmente qué tipo de personas queremos ser. Como qué influencia queremos tener, qué impacto queremos causar como en el mundo que nos rodea. Y
y comparto totalmente como eso, de manera personal. Y también lo otro que salía como de manera quizá un poco más general, como empezar a formar familia, como es brígido como uno ya empieza a pensar hijos, eh, Mm. pareja, cómo establecerse y cómo dices, voy a afrontar quizás ahora la adultez, como el otro periodo que viene después. Pasa también en esta etapa que como que siento que uno ya empieza a llegar como a esa madurez que, bueno, obviamente uno siempre sigue aprendiendo de las experiencias, pero es una madurez como base o suficiente para empezar a tomar decisiones más sabias Ujú. en la vida. Como Sí. creo que mi modo de verlo, como en vez de verlo como que ya llegué al pico y empecé como a bajar, lo veo como que ya estoy como en mi prime, como en mi mejor momento y Ya. aquí empiezo a tomar como decisiones cruciales que me van a ayudar en los siguientes años. Ujú. Esa es como mi forma de verlo al menos, o cómo he vivido más o menos esta etapa. Sí. Estaba pensando en que, claro, en esta etapa uno, como que si te metiste a una carrera a estudiar, eh, más o menos debería estar terminando, ¿no? O algunos terminan muy temprano, otros terminan más adelante, otros se cambian de carrera, pero más o menos como la época donde uno como espera estar terminando la universidad. Y a mí me pasó algo que fue como una crisis heavy, sobre todo el año pasado. Eh, que fue como ya toda mi vida, como mi meta había sido estudiar en la universidad una carrera, titularme, etcétera. Entonces siempre lo tuve como, onda, esa era mi meta y yo iba directo, 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 como no dejaba que nada me desviara de esa meta, ¿cachai? Desde chica, donde yo me acuerdo en la básica incluso pensando como yo voy a estudiar en la universidad, no sé qué. Entonces era una meta tan fuerte para mí eh, que una vez que la terminé la universidad, me metí a trabajar. Fue un como que tuve como un mental breakdown de pensar como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cachai? Porque fue como la meta que tenía en mi vida. Como yo no tenía la meta de casarme, no tenía la meta de ser mamá, no tenía la meta de nada, nada más. Yo cuando era chica nunca pensé en nada más de eso, ¿cachai? Em, Creo que lo asumía porque es como lo típico que la gente asume, que va a tener familia adelante, y sí. Pero mi meta personal era la universidad, entonces fue como obvio que hice otras cosas entre medio, como casarme. Em, pero una vez que terminé la universidad fue como, pucha, como, ¿cuál es el sentido ahora? Si ya lo hice, como... Y me costó mucho como... em, o sea, eso me afectó mucho como anímicamente. eh, y me costó mucho como definir de repente cuál es la próxima meta que quiero, porque como que no lo tenía tan claro. Y creo que ese fue como el punto de quiebre tal vez para mí en este ciclo, que ya estamos como por terminarlo, porque estoy en los 27. Bueno, los dos estamos en los 27, pero ya estamos cerca de los 28. Po. Tú estás muy cerca. Muy, muy cerca. Sí, entonces eso, como que en esta época es cuando uno en general empieza a pensar como, ya, bueno, eh, hay gente que no se ha casado obviamente y empieza a pensar como ya, como quiero casarme O tener eh, pareja, ese no. tener una pareja más estable de Sí, como que hoy en día repente. quizás no es tan de moda el matrimonio. Nosotros sí creemos en el Claro. matrimonio, pero cuando hablamos de casarse, hablamos de establecer pareja, básicamente. Claro, como o irte a vivir con la otra persona, que es algo que Claro, suele hacer mucho la gente. es lo mismo, como ya establecerte con una pareja Exacto, que es sea como un poco más establecerte. estable y proyectarte quizás. Sí. Empezar a tener hijos, que también es algo como... em, es un tema sobre todo para las mujeres, que como que hay una edad máxima en la que uno puede ser mamá, ¿no? Así como con los hombres, que pueden ser papás hasta los, no sé, 90 años. Entonces, nada, como que son temas como fuertes que pasan como en esta época, en esta etapa de vida. Eso. Bueno, entonces terminando la juventud temprana,
se pasa a la edad adulta media. Ah, ya. Todavía no entramos. Adulta media, dice. Que es de los 28 a los 35 años. Y dice, eh, es un momento de tomar responsabilidad total de mi propia vida. Puede ser que estén estableciendo su carrera, casándose o yéndose a vivir a otro país. Existe la necesidad de sostenerse a uno mismo. Bueno, nos adelantamos entonces la otra etapa con el casamiento. Sí. Parece que en la otra etapa es como que te lo planteáis. Empezáis como a quizás hacer los planes. Claro, empezáis a planearlo, pero acá es donde lo ejecutáis. Sí. Ahora, bueno, al menos en nuestra vida creo que como que ya empezamos esa etapa en la etapa anterior, como que Es nos que nosotros estamos adelantados. estamos saltando una etapa. Adelantado. Sí. Pero sí entiendo también, o sea, en esa etapa y es lo que yo proyecto ahora para mi vida, como ya espero como poder asentarme. Es una etapa en la que tengo muy claro que tengo que esforzarme y trabajar como mucho, Mm. pero ya empezar como a sentarse y empezar a ver em, más retribución quizás al esfuerzo. Porque algo que pasa mucho en la etapa anterior es que hay mucho esfuerzo y quizás no se ven tanto esas Tanta retribuciones. retribución. De hecho, eso fue lo que a mí, o una de las cosas que a mí me llevó como a cambiarme de la universidad y como buscar una modalidad vespertina porque me cargaba como tener que ser, una, dependiente económicamente y dos, como tanto esfuerzo para que la retribución solamente fuera como una nota, como que ya quería empezar Sí. a ver plata, básicamente. Sí, y yo creo que eso es como, como lo más bacán de esa edad, ¿no? Como que ya estáis trabajando. O idealmente estáis trabajando y estáis como persiguiendo ingresos. Que es lo fome, justamente, de la edad o de la etapa anterior. Que tenéis que estudiar, tenéis que esforzarte un montón, no tenéis fin de semana, no tenéis, qué sé yo. Y claro, la retribución es justamente una nota y económicamente muchas, en gran parte de esa etapa, como que uno sigue dependiendo económicamente de los papás, entonces como que por ese lado igual no es tan bacán, ¿no? En cambio en esta como edad adulta media ya eres idealmente independiente 100% y acá realmente empezáis como a buscarte cómo vivir la vida, ¿no? Como podéis estar trabajando, empezáis a tener como más experiencia, entonces te pueden empezar a pagar mejor a lo mejor. Hay mucha gente que empieza a hacer como posgrados y ese tipo de cosas como que básicamente vais como Especializándote. especializándote y vais cosechando un poco el fruto como del esfuerzo como de años anteriores. Sí. Creo que es una etapa para disfrutar igual un poco, porque, insisto, creo que es una etapa en la que hay que seguir trabajando, pero ya se empiezan a ver esas primeras retribuciones. Ujú, sí, 100%. Em, eso, no sé si tengo más que agregar sobre esta No, etapa. creo que nos cuesta un poco más porque no hemos Que no llegado le todavía a hemos esa etapa, llegado, pero pero sí. Bueno, después viene la edad adulta tardía, que es de los 35 a los 42 años, y dice que en este septenio los adultos están enfrentando desafíos y decisiones importantes en su vida. Puede haber necesidad de hacer cambios significativos en su carrera o en sus relaciones. Em, y puede que hayan hecho elecciones en sus etapas anteriores que les hagan como pensar de que como que no estuvieron bien sus decisiones. Como cuestionarse un poco esas decisiones y querer cambiar un poco de rumbo. creo ¿Sí? que me hace sentido si estamos hablando, por ejemplo, que la etapa anterior es una etapa en la que todavía te tienes que esforzar harto, pero ya empieza a ver como esas primeras retribuciones y Ujú, hablamos de la como consecuencia de la acción y reacción. Muchas de las como reacciones a las acciones que hicimos antes ujú, probablemente se van a ver en esa etapa. esa etapa. Entonces, todas esas reacciones, todas esas consecuencias hacen que uno se plantee si es que estuvieron bien las decisiones que se tomaron en las etapas anteriores. Ujú, Porque es una ley natural, está sí. en la vida y es así. Es una ley física. Toda acción tiene una reacción, o sea, Exacto. toda decisión tiene su consecuencia. Ujú. Sí, mira, y habla harto como de una crisis de autoafirmación, seguir el llamado de tu propio corazón, una crisis de sentirse inadecuado en el sistema.
y al final termina con una pregunta como, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y creo que es heavy y tiene mucho que ver también con que probablemente como que la gente que suele tener como hijo terminando los 20, tipo 28, 29, ya hasta los 35, ponte tú, como que esos hijos ya empiezan a crecer, qué sé yo, y de repente como quizás, o sea, yo sé que, bueno, no sé cómo ser papá porque no soy mamá, pero puede que el ser papá igual sea agotador, ¿cachai? O sea, lo es, sabemos que lo es. Entonces, como que hay una parte de esa persona que diga como, pucha, ¿habré hecho lo correcto? Como yo he escuchado harto como en las redes sociales, en TikTok, que las mamás dicen como, o hay hartos relatos como de mamás diciendo como, ¿por qué no debería ser mamá? ¿Cachai? Entonces, estoy segura de que probablemente esas mamás aman a su hijo, pero también puede existir una especie de agotamiento que haga como replantearte de repente como qué decisiones tomaste antes en tu vida, ¿cachai? Em, Sí, o sea, es un hecho que ser mamá es desgastante. ujú, Entonces, sí, ese agotamiento también hace que uno vea las cosas de manera diferente. sí, Sí, en el caso de los hombres, me lo imagino también, bueno, eh, todo hablando un poco como de la manera tradicional como de la vida. Sabemos que los tiempos están cambiando. claro. Yo esperaría que los hombres estén siendo papás más presentes. Ujú, Pero, por ejemplo, viéndolo de manera tradicional, pensando como en la época de nuestros papás, se veía mucho que la mamá se dedicaba 100% a los hijos y el papá a proveer para la casa. claro, Entonces, en ese proveer para la casa, teniendo hijos, también requiere mayor esfuerzo para traer más recursos a la casa. Y claro, ese como mayor esfuerzo también produce ese agotamiento. Entonces también puede que sí, pase algo similar con los hombres, pero desde este otro punto de vista. de otro punto de vista, sí. No, y bueno, y también con las mujeres, al final hay muchas mujeres que son mamás, pero también trabajan. Sí, O eso. sea, trabajan remuneradamente, porque sabemos que las que se quedan en la casa igual trabajan, ¿cachai? Pero sin remuneración. Pero sí, como que tal vez llega ese punto de la vida en que de repente, como que a lo mejor miráis alguna parte de tu vida que no te gusta tanto. No necesariamente la paternidad, fue como una idea que se me vino a la mente por estos videos que he visto en YouTube. O sea, en TikTok, ¿verdad? Em, pero también puede ser que la carrera que cogiste no te gustaba, ¿cachai? O que hayas tomado malas decisiones, no hayas estudiado y llegaste a esa edad sin tener una carrera. También lo he visto. Y También, también creo que es una edad en la que se empiezan a plantear y decir, pucha, ¿por qué no fui más responsable, más maduro y más... Como que empiezas a ver todas las consecuencias en realidad de las decisiones pasadas. claro, o em, más que no haber estudiado una carrera, como no haber tenido éxito tal vez en lo que estabais haciendo. Como, o también no haber estudiado una carrera, sí, también es verdad. Pero nada, yo creo que ese es el punto, como estáis viendo las consecuencias de las decisiones que tomaste y puede que esas consecuencias no sean las que tú te imaginabas ya a esa edad tal vez. Entonces por lo mismo como que estáis viendo y replanteándote como cómo queréis seguir tu vida. Sí. Por eso la pregunta del final es como ¿cuál es el sentido de mi vida? Creo que está bien, yo creo que como que en todas las épocas de nuestra vida deberíamos estar preguntándonos eso. Em, porque es súper importante como tenerlo claro para poder direccionar tu vida hacia eso, po. Sí, y además que uno va cumpliendo etapas, tienen que ir cumpliendo metas. Y cuando cumplen metas, tienen que ir poniéndote nuevas metas, como Ujú, es parte de la vida. de la vida. De hecho, ¿qué sentido tendría como ponerse metas que no vas a cumplir, como que no estás Sí. cumpliendo? Entonces es normal y es bueno adquirir como ese hábito, ponerse metas que uno cumple, pero una vez que las cumple, ya tener otras metas. Ujú. Sí, 100%. Y bueno, pasamos a la crisis de la mitad de la vida, esta es la edad entre los 42 y los 49 años. Bastante lejos de los 20 a los 27 donde te ves en la mitad de tu vida. Exacto, muy lejos. Perdona a toda la persona a la que puedo haber molestado con eso. Pero bueno, dice, se hace un balance de lo vivido.
Y creo que es lógico en esa edad que estoy como en la mitad de la vida. Reorientación de mi propia existencia. Construir desde una nueva realidad y con mayor confianza en quién soy. Es un momento de gran tensión entre todo lo que viví y elegí versus lo que quedó en sombra. Aquí me da la impresión de que, por ejemplo, todas esas personas que, no sé, tenían una pasión muy fuerte y decidieron no vivir de esa pasión, de repente no dedicarse a esa pasión, debe llegarles como ese sentimiento de, uy, como, ¿qué hubiera pasado si me hubiera dedicado a eso? Después dice, el verso lo que quedó en la sombra. Ah, heavy. Y la pregunta final dice, ¿comienzo a vivir o a morir? Heavy. Qué fuerte. Heavy llegar como a ese punto. Porque ahí ya está como todo lo cosechado. Como que Sí, se empieza a sembrar. Entonces, imagino que si no te gusta como todo lo que hiciste antes, tu pensamiento termina siendo como, empiezo a morir. Como ya, claro. no Como estoy más contento con todo pesimista. lo anterior, sí. Mm. No así si es que hiciste como cosas que te llegaron a un punto en el que te gusta estar, como que empiezas a disfrutar de ese tipo de cosas. Sí. Que piensa que en esta edad, em, pensando un poco en los hijos ya están creciendo, ¿cachai? Ya están más grandes, son más independientes probablemente, entonces ya empieza a haber como una libertad de vuelta por parte de los papás, como que ya no tienen tanta necesidad de estar tan como metidos en el desarrollo de ese niño o de esa niña, como que recuperan un poco su vida individual, que creo que es algo muy, muy heavy cuando, como que, de ser papá o mamá. Em, y es heavy eso, como encuentro muy fuerte que se empieza a pensar en cómo comienzo a vivir o morir, porque con la expectativa de vida actual, como que te queda casi que la mitad de tu vida todavía, ¿cachai? O sea, todo lo que hay vivido es lo mismo que lo que te queda, ¿cachai? Sí, más o menos, o sea, lo que uno O sea, uno piensa, espera, pero pero es que en verdad uno puede morir mañana, ¿cachai? Una sí, no persona sé. de 1 año puede morir mañana y una persona de 99 años puede morir mañana también, si al final nadie tiene como la vida Sí, contada, pero ahora estamos llegando a los 49. sí. Sí, estás como más o menos en la mitad de tu día. Ujú. Y yo creo que lo más fuerte de esa edad es que ya te puede quedar mucha vida todavía, pero empiezan los achaques de la salud, como de repente se empieza a sentir con menos energía o empiezan las enfermedades y todo eso. Y eso es como lo fome tal vez de esa etapa, como fuera de lo que ya conversamos. Que es lo lógico de todo el esfuerzo que se viene trayendo como desde atrás. Ujú. Ahí, bueno, hay distintas como posibilidades dependiendo de la, como las oportunidades que te dio la vida, quizás. Sí. Que para algunos es claro que es mucho más esforzado que para otros. Ujú. Y también depende mucho como de ese desgaste, cómo llegó tu cuerpo finalmente al final de esta etapa. Sí. Ahora, lo que yo sí creo es que, y es algo muy bacán de esta etapa, es que eres una persona tan sabia, porque has vivido tantas cosas ya en tu vida, has conocido tantas personas, los que han sido papás han criado personas pequeñas que ya son grandes, ¿cachai? Y por medio de eso han aprendido como tantas cosas que en verdad son personas muy bacanes, como tienen mucho conocimiento. Yo creo que no tanto. ¿Tú Yo crees creo que que no están tanto? empezando la sabiduría, porque estamos hablando que están llegando a los 49. Yo como que Sí. todavía creo que, Pueden que ser, están sí. terminando como recién esta etapa como de mucho esfuerzo. Y para mí como que de la etapa que viene ahora quizás hacia más adelante, entre más adelante hay más obviamente sabiduría. Claro. Pero mi forma de verlo es desde la etapa que va a venir ahora, que va a ser como desde los 50 no sé, hasta los Ujú. 57 o 49 hasta los 54. Debe ser 49, 54 yo creo. Em, Creería que en esa etapa que viene ahora es cuando empieza como a desarrollarse esta sabiduría. Mm.
Sí, o sea, sí, como que se desarrolla aún más, tenéis razón. Pero desde esta época ya como que son personas que tienen sabiduría porque han vivido la mitad de su vida. Sí, o sea, lógico, siempre vamos Sí, como adquiriendo desarrollando sabiduría. sabiduría. Sí, Sí, pero yo creía que todavía son jóvenes que están aprendiendo. aprendiendo. Sí. Muy bien. Y bueno, después viene la crisis de los 50. Que sí, antes era la crisis de la mitad de la vida, pero ahora de los 50. Que es de los 49 a los 56 años. Y dice, vamos dejando tanta productividad de lado para enfrentarnos a una recapitulación de la vida y nuestro contacto con algo más esencial. Redefinir mi lugar social. Se habla un poco de la creatividad, la libertad personal eh, y el contacto con la herida, vida y muerte. Que heavy, como que ya se empieza como a pensar mucho en la muerte. A pesar de que todos podemos morir en cualquier momento, como que ya se empieza a pensar como en el fin de la vida, como por los años, básicamente. Me llama mucha atención eso. Mm. Pero volviendo un poco a lo que se habla al principio, se habla como dejar como la productividad y empezar a hacer ya una recapitulación de lo que fue tu vida o de lo que ha sido tu vida. Encuentro bonito ese concepto, como porque ya como que en teoría debería haber pasado la época en la que te sacáis la mugre eh, trabajando o lo que sea. Y ya aquí ojalá estuvierais como solamente recibiendo como la cosecha de tu esfuerzo. Digo ojalá, porque en la gran cantidad de los casos Mm, no hay gente que sigue sí, trabajando hasta yo muy creo viejita. que más bien ese pensamiento o probablemente viene de un estudio de un país primermundista, Sí, como donde se espera que así sea en esa etapa de la vida. claro. O, por ejemplo, acá en Chile, para personas que van quizás un poco más adelantadas, porque también vamos en distintas etapas, las familias en distintas etapas como Sí, po. de los progresos. Sí, obvio, esto es algo muy... Sí, para alguien, por ejemplo, que no sé, sus papás fueran profesionales y tuvieran una mejor situación económica, probablemente sí. Ujú, Pero la realidad que me dice a mí es que eh, probablemente para los que no tuvieron esas posibilidades, ya están con este desgaste de la vida y claro, quieren, ujú, como ellos, ya empezar a disfrutar de todo el desgaste que hicieron para atrás. Pero si ese desgaste que se hizo para atrás en esta etapa, como no estás viendo los frutos para poder disfrutarlo, debe ser súper desgastante como tener que pensar en, tengo que seguir claro. esforzándome, tengo que seguir como sacándome la mugre. Ujú. Em, Creo que también pasa y más de lo que la gente puede llegar a creer. Sí, yo creo que igual a esa edad la gente está súper bien aún, como... Sí, pero físicamente, pero probablemente Claro, mentalmente ya empieza a haber un desgaste porque son hartos años de mucho claro, esfuerzo. exacto, pero como está bien físicamente y también mentalmente, pero a lo que voy es que ya no está ahí como para hacer los esfuerzos que hacía a lo mejor a los 30, a los 40 años, como... Efectivamente no. Porque no, como que se ha acumulado todo ese trabajo en el cuerpo igual, ¿cachai? Y en la mente. Entonces, sí o sí. em, y creo que hay algo que leímos en otra, o sea, que leí en otra parte, y que habla como que después de este septenio, las personas se transforman como en maestros. Y es justamente lo que decía tú hace un rato, como ya llegaron a un punto de vida donde son como lo top de lo top, en conocimientos y en experiencia de vida. Y ahí como que un poco su misión es compartir ese conocimiento con el resto. Y ahí tenía toda la razón de que como que esa es la época en la que ya son como cracks y la época en la que es súper interesante como poder conversar con estas personas porque tienen mucha sabiduría, como ya han vivido un montón de cosas y hay mucho que se puede aprender de ellos. Mucho, mucho, mucho. De hecho, es algo que hace poco le decía a mis papás que me encanta a mí como
tratar de analizar las cosas que dicen. Ujú. Como analizar las cosas que salen como de sus bocas, sus consejos y todo, porque están llenos de experiencia, están llenos como de vida y muy probablemente la mayoría sean consejos muy, muy acertados. Ujú. Ahora es difícil batallar como con el ánimo, con el entusiasmo y quizás el optimismo que tiene uno joven como en esta etapa de la vida, pero si se puede llegar como a analizar y esforzarse por entender quizás lo que les están tratando de decir, creo que hay mucho que se puede sacar, como mucho aprendizaje que uno se puede ahorrar de escuchar esos consejos. Sí. em, y sí, 100%. Y yo creo que de ahí es donde tenemos que como aprender nosotros también, como de repente buscar más espacios como para poder aprender cosas de esas personas que ya están como en esa época de la vida, ese septenio de la vida. Sí. De hecho, recuerden, las personas inteligentes aprenden de sus errores, pero los sabios aprenden también de los demás. Entonces, además de, si quieren ser personas sabias, como aprovechen la sabiduría de De los los que ya otros, son sabios. de los que ya son sabios, sí. Y bueno, en verdad hasta ahí llega, porque como que los siguientes septenios ya están hechos como, o están ligados un poco a esto, como a que ya se transforman en maestros y con eso como que pueden transmitir su sabiduría como a los más chicos, básicamente, a los que estamos en septenios más pequeños. Mm, Qué lindo. Aprovecho de dar el mensaje. Aprovechen si es que tienen papás, si es que no son sus papás, quizás son más chicos y pueden que sean sus abuelos. A lo mejor, no sé, no son sus abuelos, es algún profesor Mm, o alguien. Siempre hay alguien, algún compañero de trabajo que está claro, quizás en esa etapa. Aprovechen la sabiduría de esas personas y sean analíticos y críticos también, porque estamos hablando de manera general. Pero sí, puede que haya gente que también que llegó a esa edad y todavía tiene espíritu de Lolo y, no sé, a lo mejor son muy irresponsables. Pueden claro. haber casos aislados. Entonces sean analíticos y críticos y piensen bien en cada uno de los consejos y la sabiduría que estas personas les imparten, en cómo esa sabiduría pueden aplicarla a sus vidas y hacia dónde los va a llevar si es que aplican esa sabiduría. Oye, lo que acabamos de hablar es algo muy estándar, que está hecho en base a una filosofía de pensamiento, pero no es nada como científicamente comprobado ni nada de eso. Sí, es una volada que no está, que no estamos yendo en la profunda, pero sí tiene algo como de. Debe tener algo de realidad, pues si al final es lo que vimos todas las personas. Y para ir terminando, y algo que se me había quedado en el tintero, es que esto del ciclo de los 7 años se habla en muchas partes. No es como esta bola que leímos así a la rápida, sino que biológicamente leía que nuestro cuerpo se renueva cada 7 años, como que nuestras células y todo lo del cuerpo se renueva cada 7 años. También está, entre que Aristóteles también hablaba como de este ciclo de los 7 años, eh, y en la Biblia incluso, Claro, la época de las 7 vacas gordas, lo de las después 7 vacas 7 flacas, las vacas 7 vacas flacas. gordas, que era como este sueño que había tenido el faraón que Sí, que después José como interpretó. interpretó. Sí. Sí, creo que algo tiene Sí. ese número, el 7 como de... De hecho, es un número muy místico, como que la gente ¿En serio? más mística, sí. Por ejemplo, suele asociar el 7 como al número de Dios. Ah, No sé si mira. alguna vez he escuchado como 777 como el número Ah, no, no de Dios, cachaba. así como está el 666 que es por el Sí, otro po. lado. El 7 lo ven como el número de Dios, a veces el número de la suerte. Y tiene su mística el 7. Mira, interesante. Bueno, ¿algo más que agregar? La verdad creo que nos hemos extendido bastante, entonces Sí, para un primer capítulo creo que está sí, bastante está bien. perfecto. Bueno, esperamos que les haya parecido interesante lo que conversamos hoy y si tienen algún comentario, felices de recibirlo. Sí, escríbanlos para poder leerlos, los vamos a leer. Sí.
Así que eso, esperamos que estén muy muy bien. Esto fue En En la la profunda. Profunda.